2, 42 a 47, usted puede decir amén. Para poder así dar lectura juntamente y leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Todo lo tenemos? Leamos entonces la palabra del Señor y dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El último versículo dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y la Biblia dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oramos al Señor y le decimos: buen Dios y Padre, soberano Dios, Dios del universo, creador de todas las cosas. Hoy venimos delante de tu divina presencia, Señor, a honrarte, Señor, a través de nuestra oración, y decirte que tú eres Dios y que fuera de ti no hay nadie. Hoy venimos, Señor, a decirte gracias. Gracias por todo lo bueno, Señor, y también por todo lo malo que viene a nuestra vida para probar nuestra fe. Gracias, Señor, porque tú conoces el tiempo de cada uno de nosotros. Conoces, Señor, no solamente, Señor, nuestro caminar, sino que también conoces nuestro pensamiento y nuestro corazón. Hoy venimos, Señor, a decirte gracias, porque tú tienes el control de nuestras vidas y de tu iglesia. Venimos a pedirte hoy tu guianza, tu ayuda, tu socorro, a través de tu Espíritu Santo. Señor, que por tu palabra hoy tú nos ministres y hagas, Señor, lo que tú quieres hacer a través de la misma. Señor, obrando, cambiando, transformando, liberando y bendiciendo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar su lugar. Muchas gracias. Hoy hemos considerado un versículo muy interesante, muy conocido, por cierto, muy predicado, muy enseñado en lo que es conferencias celulares, en grupos familiares, en servicios ¿cómo podemos llamarle?, de expansión. Pero también se ha podido también usar en servicios de unificación, que eso es lo que hoy nos llama nuestra atención y es lo que hoy queremos hablar a través de esta palabra maravillosa. Pero es interesante pensar de estos versículos como los anteriores, pero no queremos dejar a un lado lo que hemos leído del 42 en adelante. Yo hoy quiero hablar de un tema que yo sé que es de mucho interés y es de mucha importancia, y quiero hablar de principios de comunión. Este es el tema, principios de comunión. Y cuando nosotros hablamos de comunión o de principios, estamos entendiendo que estamos hablando de comienzos, de orígenes, y esa es la parte que hoy a nosotros nos interesa. Entonces, el permanecer en comunión los unos con los otros no es simplemente aquí hoy para nosotros una dinámica de grupo o de una cosa parcial, sino estamos hablando más que una dinámica. No es simplemente tampoco el reunirnos en algún lugar para poder cumplir alguna cita con algún grupo de hermanos, bien sea en nuestras casas o también en el templo. Cuando nosotros hablamos de esta parte, es entender que no es
saludarnos ocasionalmente, como lo hacemos al venir al templo, o como cuando nos encontramos en la tienda, en la calle, en la gasolinería, en la lavandería, etcétera. Es entender de que no es solamente un saludo, no es solamente porque lo conozco. Cuando hablamos de comunión, estamos hablando más que un saludo. Cuando hablamos de principios, estamos entendiendo que estamos hablando de orígenes, y es importante entender en esa parte. Déjenme definir en esta parte lo que para nosotros hoy es importante, y es lo que para nosotros puede significar principio. Y cuando nosotros definimos aquí la palabra principio rápidamente, que viene del latín principium, que significa origen, inicio y también comienzo. Cuando definimos la palabra que nos interesa hoy, comunión, también es interesante pensar de que la comunión es un término que surge de la alianza entre dos palabras, común y unión. Su significado esencial alude a la participación de dos o más entes entre lo que es algo común. Esto viene a querer decir que los participantes comparten una serie, y aquí hablamos de valores, de ideas, de sistemas, de creencias, incluso de lo que hoy nos toca entender, hablar de lo que es doctrina, e incluso, ¿verdad?, de lo que puede hoy surgir como religión, incluso hasta ciencia. La Biblia nos enseña a nosotros, el mismo Señor Jesucristo, hablando para poder entender un poquito este punto. El Señor dijo: donde hay dos o tres en mi nombre, ahí, dijo el Señor, que estaría Él. Entender que cuando nosotros hablamos de lo que para nosotros hoy es comunión, es entender que es tener un pensamiento igual que el otro, y es tener algo en común. Nosotros tal vez no tengamos las mismas costumbres, tal vez nuestra forma de vestir, nuestra forma de comer, nuestra forma de ver y aún de pensar lo que es la vida, tal vez no sea algo común entre nosotros, que tengamos un mismo pensamiento. Pero con el hecho de nosotros hoy de creer en una persona, como la Biblia nos enseña, de Cristo, es tener algo en común, y es tener una fe en esa persona. Entonces, cuando hablamos de lo que es tener una comunión, es algo que nos debe de hacer pensar que hay algo que nos une a nosotros como individuos, a pesar de que tenemos diferentes nacionalidades. Es entender que hay algo que a nosotros nos une dentro de lo que es el camino de Dios. No es, como acabo de mencionar, un saludo. No es tal vez porque usted me cae bien a mí, o porque somos tal vez de la misma nacionalidad, o porque tal vez tenemos algún gusto. No, yo pienso que debe de haber algo más que a nosotros nos debe de unir, y eso es algo importante de lo que hoy queremos hablar, y lo que la Biblia a nosotros nos enseña, y es exclusivamente de la persona de Cristo que nos une a nosotros. Y ese es el objetivo que todos debemos de tener un pensamiento, tener un corazón, tener una idea, y es tenerla en Cristo. No podemos nosotros vivir una vida, decir vivo en unidad, pero tener una diferencia. Entonces esto traería y traería un gran problema y fracaso a la vida, porque esto lo que traería sería una desunión, y lo que no queremos, y lo que la Biblia nos grita, y lo que no es aprobado, es una rotura, sino es una edificación dentro de la iglesia de lo que para nosotros hoy es importante pensar. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí, que no es simplemente reunirnos, sino es tener una comunión entre nosotros. Pero hay algo interesante que debemos de pensar en esta comunión que nosotros tenemos y realizamos cuando nos reunimos en X lugar para poder tener sea un servicio o tener una actividad. Y es que algo nos debe de identificar como
como hermanos, nos debe identificar como iglesia y nos debe identificar como familia. Número uno, para Cristo, primero, esto es un mandamiento. Y el Señor, el mandamiento que nos ha dejado es que nos amemos unos a otros. Entonces, cuando nosotros hablamos que el pensamiento del Señor no es tener solamente una amistad, sino es más que una amistad, y es un amor. Es una forma de poder sentirnos como pensar en la familia. En la familia hay padres, hay hermanos, y de una manera, aunque existen ciertas diferencias de uno como otro, porque como individuos somos diferentes, pero que algo a nosotros nos dejar claro de que somos parte de esa familia, y es que como hijos y como padres nos pertenecemos el uno al otro, y eso a nosotros nos hace sentir parte de la familia. Por ejemplo, el apellido, la sangre, y eso nos hace sentir que somos de la familia. Entonces, cuando alguien no es de la familia, es una visita, es un extraño, de que solamente está de pasada. Pero un hijo, hermano, no está de pasada. Un hijo entra a la casa, se sienta, come, abre el refrigerador, se puede cocinar sin ningún problema porque es hijo. Pero una persona que es visita difícilmente lo puede hacer. Entonces, cuando hablamos de comunión, hablamos de confianza. Hablamos de que se siente en su casa, se siente bien, se siente no solamente atraído, sino también se siente comprometido también a poder hacer y realizar los compromisos que también hay dentro del hogar. Alguien puede bendecir a Dios. De segundo, es una señal ejemplar de lo que la Biblia también a nosotros nos enseña, y es el ejemplo a los impíos o a los pecadores, como también la Biblia nos enseña en Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Y la Biblia nos enseña que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Entonces, así que el Señor en esta parte, en este ejemplo que nos da, es de poder darle a conocer al mundo, a los impíos, al pecador, de que nosotros como iglesia, algo que nos diferencia de lo que es la vida secular y de todo lo que sea cualquier grupo religioso, es que como discípulos nosotros nos amamos los unos a los otros, no importando cuál sea nuestra nacionalidad, cuál sea nuestro rango social, cuál sea nuestra forma de pensar, hermano, aún políticamente hablando. Es entender que algo a nosotros nos debe de unir, y ese es el amor de Dios a la vida de nosotros. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nosotros hemos entendido que nosotros en Cristo somos nuevas criaturas, hemos entendido que ya no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros. Y cuando Cristo está en nosotros, ya no hay barreras. El apóstol Pablo dice: donde hay griego, no hay judío, no hay barreras, no hay, hermano, diferencia, porque todos tenemos el mismo valor delante de Dios, y es a través de la sangre de Cristo. Ahora, el tercer punto interesante en esta parte es una evidencia de que somos discípulos, es decir, somos creyentes maduros. Y para ello nosotros hoy debemos entender cómo debe de ser la comunión en la iglesia. Hago la pregunta: ¿cómo debe de ser la comunión dentro de la iglesia? Y para ello nosotros entender la comunión, como ya hemos definido la palabra comunión, es entender de que es algo que nos debe de unir, de lo que nosotros podamos tener en común, de una manera acuerdo, o sea, una meta, un pensamiento. La Biblia dice, cuando el Señor le dijo a los discípulos antes de ascender al cielo: vayan y esperen la promesa, y les pidió que fueran y se reunieran. La Biblia dice que habían 120 de los que habían quedado del grupo que esperaban la promesa del Espíritu Santo, y la Biblia dice que estaban unidos, estaban en un solo pensamiento,
esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo. Quiere decir que tenían algo en común todos, y era que todos estaban esperando la misma promesa. Entonces, entendamos esta parte que es interesante hoy para nosotros. Yo quiero hablar de 3 puntos interesantes, porque para poder responder a esta pregunta un poquito más adentro, podemos hoy entender que por medio de todas las cosas que se ven hoy en día, tendremos que volver a lo que para nosotros hoy llamamos principio o origen. Como dice la Biblia, entendamos un poquito más bíblicamente la palabra principio o origen. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es principio, regresar al principio. Entonces entendamos que cuando hablamos de principio, estamos hablando aquí en este versículo de principio ¿de qué? De la iglesia cristiana. Entonces queremos hablar 3 puntos bien importantes en este día. Y número 1, para poder entender la pregunta, ¿cómo debe de ser nuestra comunión dentro de la iglesia? Quiero mencionar el primer punto o el primer objetivo, si así podemos hoy llamarlo, o la primera forma de poder tener una comunión dentro de la iglesia. Número 1, la Biblia nos enseña de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Qué importante es de lo que para nosotros hoy es la palabra de Dios. Pero hoy también entendamos una parte interesante, y es que hoy se predica la Biblia, se habla de la Biblia por muchos lugares. Se habla por la radio, se habla por televisión, se habla por el internet. Bueno, la Biblia hoy se habla en diferentes y en todos los idiomas que hay. Se habla en diferentes y en todas partes del mundo, si así podemos decirlo. ¿Quién no conoce la Biblia? La Biblia, hermano, la conocen todo el mundo. Hermano, la Biblia dice que hasta el diablo conoce la Biblia también. Así que, ¿qué podemos decir de la Biblia? Pero no es el conocer la Biblia, no es solamente hablar de la Biblia, sino es saber de lo que nosotros estamos hablando y de lo que la Biblia quiere decirnos de parte de Dios, no de parte del hombre, porque cualquiera puede agarrar la Biblia para su beneficio. Pero aquí hoy no estamos hablando para nuestro beneficio, estamos hablando de algo importante que hace que trabaje algo importante dentro de lo que somos nosotros, la iglesia. Y para ello es entender que hay un principio, hay un origen que hace que esto trabaje, y es a través y exclusivamente de algo importante, y es lo que Dios ha dejado para que la iglesia pueda tener vida. Y cuando hablamos nosotros de ese algo para poder tener vida, hablamos de lo que es la palabra de Dios. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Y dijo también: y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, hablamos de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad. Y también Él dijo que Él era la vida. Entonces, entendamos esta parte interesante. La pregunta aquí, hermanos, es fascinante. Entender lo que para nosotros se puede, ¿cómo se puede decir? Determinar este punto. Y démosle el término a la palabra doctrina para poder entender un poquito más esta parte. Cuando hablamos del significado de la palabra doctrina significa verdades o enseñanzas. Entonces, cuando hablamos que la doctrina se refiere a las enseñanzas cristianas, y más específicamente a la enseñanza cristiana sobre la persona de Dios, esto para nosotros nos enseña de lo que es el evangelio, o de lo que nosotros podemos llamarle el sistema global, en lo que es la verdad a través de la palabra de Dios alrededor de todo el mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí en esta parte interesante, lo que para nosotros hoy es importante entender de lo que los apóstoles enseñaban,
de lo que ellos creían es entender que ellos tenían una base y era la ley. Todos ellos tenían una base y era la ley. Ellos se regían por la ley de Moisés y por los profetas y por los salmos que se habían escrito. Pero ellos no entendían todavía la gracia hasta que Cristo llega. Hablamos cuando ellos todavía no eran discípulos de Cristo. Cuando ellos son llamados a ser discípulos, a ser seguidores de Cristo, ellos comenzaron a aprender de las enseñanzas del maestro, el amor, la comprensión, la misericordia. Ellos comenzaron de una manera a conocer un punto diferente de Dios en la persona de Cristo. Por ejemplo, hablamos de lo que es la regla de oro, diente por diente, y esa parte que ellos pudieron entender que no era como el Señor les vino a enseñar. Si alguien te pega en la mejilla, el Señor le dijo, pon la otra. El Señor le decía, si alguien te pide que camine una milla, ve con el 2. Si alguien te pide el vestido, dale la capa también. Entonces, es entender que el Señor les vino a enseñar una parte interesante de lo que es base, principios a la vida cristiana. Entonces, cuando nosotros hablamos que los apóstoles tenían una enseñanza, tenían una doctrina, es entender a lo que la Biblia se refería, a lo que Jesús les había enseñado. Y es entender que Mateo capítulo 28, donde les enseña y que vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, a toda nación, le dijo, enseñándoles todo lo que yo les enseñé. Entonces, es parte de la gran comisión de lo que el Señor les había enseñado. Entonces, esa es la parte que probablemente es a la Biblia a la que se refiere, a la doctrina de los apóstoles, a las enseñanzas de Jesús, a lo que el Señor les había enseñado. Porque recuérdense que aquí todavía el apóstol Pablo no había llegado todavía al cristianismo. Las cartas del apóstol Pablo son las que vienen ahora a regir lo que es la iglesia del Señor, las doctrinas de la iglesia, la doctrina, la vida de los ancianos, los ministerios, los dones del Espíritu, lo que son los frutos del Espíritu, la edificación de la iglesia, los ministerios. Entonces, la conducta cristiana que hoy podemos entenderla a través de las cartas del apóstol Pablo, pero cuando hablamos aquí de principio no estaba Pablo todavía. Entonces estamos hablando de principio, estamos hablando de base, lo que Jesús les había enseñado a ellos y de lo que ellos enseñaban a los nuevos convertidos, a la nueva iglesia que estaban haciendo en ese entonces, de lo que el libro de los Hechos, los apóstoles nos hablan a nosotros. Pero hay algo interesante de lo que nosotros debemos de dejar claro, y era lo que ellos enseñaban. Número uno, de lo que ellos sí enseñaban, y dejar clara esta parte, es que ellos hablaban de la persona de Cristo. A ellos se les llamaba del camino, pero la Biblia dice que en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos, porque hablaban ¿de quién? De Cristo. Ellos vivían como Cristo les había enseñado. Entonces ellos hablaban de Cristo. Y cuando hablaban de Cristo, hablaban de sus enseñanzas, pero también hablaban de su persona. ¿Y qué era lo que hablaban de su persona? De que había nacido, de que se había criado en un hogar como cualquier familia, pero con algo especial y como enviado de Dios a la tierra. El hablar de su nacimiento, el hablar de su adolescencia, cuando se encontró en el templo dialogando con los doctores de la ley, el hablar de su ministerio, el hablar de su bautizo, el hablar de su muerte, el hablar de su resurrección, el hablar de su ida hacia el cielo, de su ascensión al cielo. Tres cosas bien importantes de las que ellos hablaban. Hablaban de nacimiento, hablaban de muerte y hablaban de resurrección también. Entonces, esas eran las bases fundamentales de los apóstoles. Esa era la doctrina de ellos, la más fuerte, y era donde ellos permanecían. La Biblia dice, en la doctrina de los apóstoles. ¿Alguien está aquí en esta hora? Pero algo interesante que a mí me llama la atención es que en ningún momento ellos hablaron de fechas. No hablaron de horas, ellos no hablaron de días. Por ejemplo, no hablaron la fecha en la que Cristo nació,
No hablaron en la fecha en la que Jesús murió, ni hablaron tampoco en el día y la hora exactamente en la que Jesús resucitó, ni tampoco habla del día, de la hora cuando Él ascendió al cielo. Sencillamente, los ángeles que se le presentaron a estos hombres les dijeron: varones galileos, así como le mirás yendo al cielo, así regresará. Pero no dijeron una hora. La Biblia dice: el día ni la hora nadie lo sabe, dijo Jesús. Solo mi Padre. Jesús dijo, aunque Él la sabía, pero no quiso decirla, porque si Él hubiera dicho, pues yo también la sé, imagínense, hermano, no se hubieran quitado los discípulos hasta que Jesús se hubiera ido. Pero les dio señales. Eso es lo fascinante. Le dio señales a los discípulos. Le digo, cuando vieras todas estas cosas que acontecerán, le dice: erigíos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces el Señor le dio señales, le dio señal de la higuera, le dio señal de las 10 vírgenes, le dio señal de esto, de las parábolas y de todo esto, para que ellos pudieran estar preparados. Les dijo, así como el ladrón cuando llega a la casa, definitivamente es una vida de preparación, porque no les dio un día, pero sí les dijo que regresaría. Ahora la Biblia no habla específicamente de una hora, de un día, pero sí habla de un acontecimiento, y eso es glorioso para la iglesia. Para nosotros esperamos, como dice el apóstol Pablo, hermano, de que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y después nosotros juntamente con ellos en el aire nos uniremos. Se está hablando del rapto de la iglesia. Aunque en la segunda venida, de lo que ellos hablaban, los apóstoles, tiene dos términos que es interesante pensar. Y es como dice el libro Apocalipsis, que todo ojo lo verá en la revelación de Juan, que le dice a las iglesias, donde todo ojo le verá cuando el Señor regrese con sus centenas de millares de ángeles a la tierra a defender a Israel. Y eso es el punto de lo que es el final de la guerra del Armagedón, lo que se conoce de una manera proféticamente que pueda ser la tercera guerra mundial, que hoy no voy a hablar de profecía. Pero cuando hablamos de esa parte, estamos hablando de una segunda venida, y que mucha gente puede malinterpretar que sea el regreso de Cristo a la tierra y donde la iglesia será llevada con Él. Pero no, la Biblia habla de un rapto. La Biblia habla de una venida de Jesús que no vendrá a la tierra, pero llamará a su iglesia antes de que aparezca en su segunda faceta de su segunda venida a la tierra, donde dice la Biblia que todo ojo lo verá. En el rapto de la iglesia no todo ojo le verá. Sencillamente seremos llamados aquellos que estamos preparados para ir con Cristo a las bodas del Cordero. Entonces, entendamos esta parte interesante, porque esa era la doctrina de los apóstoles. Ellos enseñaban el nacimiento de Jesús, pero ellos no hablaban de fechas. Ellos hablaban de la muerte de Jesús, pero ellos no hablaban de fechas. Ellos hablaban, hermano, de todos sus acontecimientos, pero ellos no le ponían fechas. Aunque entendamos, una cosa es hablar de tiempos proféticos y una cosa es ponerle fechas a las cosas. Algo que la Biblia a nosotros no nos enseña. Entonces es entender que lo que ellos enseñaban, mis amados hermanos, era algo bien importante, que esa fue la manera de que ellos pudieron crecer dentro de lo que es, hermano, la base fundamental de la doctrina o de las enseñanzas de los apóstoles. Entonces para ellos, hermano, era importante. Por eso que cuando nosotros hablamos de aquí, de cómo debería ser la comunión de la iglesia, o cómo fue la comunión de la iglesia al principio, tenemos que hablar de estos puntos importantes. Entonces cuando hablamos de esta parte, es entender, mis amados hermanos, de que en estos días en los que nosotros vivimos, y como los que vivieron en el tiempo de la iglesia primitiva, también habían falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos líderes religiosos que hablaban con herejías, sectas y tendencias religiosas sin fundamentos serios. Es lo que hoy en día, de la misma manera, estamos observando, escuchando y viendo por todos los medios.
Porque no todos los que hablan de la Biblia, porque no todos los que hablan de Dios, hermano, es sano. No sé si me estoy explicando. No todo lo que, hermanos, dicen por ahí brilla, es oro. Es entender que no hablamos para nuestro beneficio, hablamos para edificar, no para aprovechamiento personal. El problema de hoy en día, hermano, y lastimosamente tenemos muchas iglesias en el mundo de que, aunque de alguna manera cubren la mentira con la verdad para poder tener ganancias deshonestas, lo más triste de todo ello es de que mucha gente, hermano, son arrastradas y les gusta, pues. Les gusta. Que esa es la parte más difícil de poder nosotros llegar a creer, sabiendo de que la Biblia, hermano, se interpreta sola a través del Espíritu de Dios. Por eso de que nosotros tenemos hoy una Biblia. Si usted no tiene una Biblia, yo le aconsejo que la compre y que usted se haga lector de la Biblia, que ame la Biblia, que la escudriñe y le pide guianza al Espíritu de Dios para que usted pueda entender la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Para que usted pueda aprender y no ser engañado. Para que lo que usted escuche, usted lo confirme y lo compruebe con la misma palabra, pues. Para que usted pueda ser edificado y no pueda ser engañado. ¿Me explico? Entonces entendamos esta parte que es interesante. Por eso de que hoy debemos de entender de que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aún dentro del mismo pueblo cristiano se crean muchas las veces distorsiones teológicas, hermano. Uno como pastor, hermano, no tiene que lidiar con muchas cosas teológicas, doctrinales, que muchas de las veces hay personas que se adoctrinan o se dejan enseñar por lo que otros dicen, pero sin conocerlo. No sé si me estoy explicando. Y cuando yo digo de que se adoctrinan sin conocer a la persona quien lo está haciendo, estamos hablando de que hay gente que toman por línea cursos teológicos, doctrinales, sin conocer quiénes son. Y a base de ello, cuando se les da un título, se les da un certificado por línea, ellos ya creen y piensan que ya se sabe todo, pues. Y no es así. No es así. Primero, no saben quién es el maestro que está al otro lado del mundo y que no conoce sus principios ni conoce sus bases. El lugar o el nombre se puede ver, se puede escuchar bonito. Por ejemplo, Instituto Teológico Alfa y Omega, un ejemplo. Espero que, ¿verdad? No alguien me está escuchando y piensa que yo estoy hablando de él. No, sencillamente es un ejemplo. El Instituto La Boa, el Instituto Bíblico Teológico fulano. Y como tiene nombre, o tiene renombre, o tiene un buen nombre, y como me dan facilidades, y como no me están cobrando mucho, pero me ofrecen un título teológico, y no importa lo que me enseñe, lo que yo quiero ser un teólogo, pues. Pero a las cabales, toda esa enseñanza, y como uno tiene el deseo, y uno tiene el hambre y todo eso, y uno lo ve de una manera como con sentido común de lo que me están enseñando, pero sin entender una base principal de la Biblia, de la doctrina, de lo que Cristo enseñó, yo vengo a quedar torcido. A las cabales yo vengo a quedar torcido, porque muchas de las veces ya no le doy más importancia a lo que Cristo estableció, sino a lo que Pedro vino y dijo, que en el nombre de Jesús se bautizaran, cuando Cristo dijo que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sencillo. Entonces ahí es donde entra la confusión, porque me dicen que yo tengo que reposar el día sábado para poder cumplir la ley, cuando a mí la Biblia me dice que ya no estamos en el tiempo de la ley, sino estamos en el tiempo de la gracia, que ya no es un día para guardarlo, sino todos los días son del Señor. Entonces podemos caer en error. Sí, podemos caer en error. Podemos caer en falsas enseñanzas, podemos caer en falsas enseñanzas. Pero es que la Biblia sí lo dice, pero hay que entenderlo con el contexto de la misma Biblia.
Entonces entendamos aquí esta parte, que ellos enseñaban, sí, con el fundamento claro de lo que es la palabra del Señor. Hermano, yo hace muchos años tuve una familia, así como ustedes, ahí se gozaban y escuchaban y todo, pero ellos decían que ellos iban a pasar por la gran tribulación, que ellos iban a esperar a Cristo a que cayera fuego del cielo, a que salieran todos los juicios que cayeran a la tierra, y que ellos al final del Armagedón iban a ser salvos. Y yo le dije, pues me saludan al anticristo, pero yo no voy a esperar al anticristo, le dije. Sencillamente, en una plática que tuvimos, yo le dije, ¿y de dónde sacaron ustedes esa idea? Y dijo, lo agarramos por el internet, me dijo. ¿Sí me explico lo que yo quiero decirles a ustedes? Usted tiene que ser un lector de la Biblia. Usted tiene que abrir su Biblia. Y usted tiene que tomarse un tiempo para leerse su Biblia y entender la palabra de Dios. Y si no la entiende, pídale la ayuda al Espíritu de Dios, que Él se la va a revelar a usted. Entonces entendamos esta parte que es interesante. Muchas de las veces se crean distorsiones teológicas dentro de la iglesia, desequilibrios doctrinales, prácticas peligrosas para la salud espiritual de los creyentes, solo porque algunos predican de una manera bonito, pero peligrosamente a su propia conveniencia. Yo no puedo venir y decirle a usted que si usted da una ofrenda de $1,000, Dios lo va a sanar a usted. Eso es una herejía. Eso es una falsedad. El decir de que Dios lo va a escuchar a usted su oración si usted hace un pacto de tanto dinero para que usted pueda recibir el favor de Dios. La Biblia a mí no me enseña eso. Entonces usted tiene que entender que la Biblia, aunque habla de pactos, y sí es bíblico, de los pactos antiguos que se hicieron, hubieron pactos de sangre, pactos de sal, pactos de tantas cosas, pero eso no quiere decir que Dios hoy va a trabajar con pactos conmigo, no, porque ya alguien vino a pagar el precio y vino a hacer el pacto perfecto entre Dios y los hombres, y se llama Cristo Jesús. Entonces, para nosotros tener una comunión dentro de lo que es el cuerpo de Cristo como iglesia, algo importante que debemos de nosotros hacer fue lo que hicieron la iglesia primitiva al principio, y es permanecer en la doctrina verdadera de Dios. Y eso es la palabra de Dios, no la del hombre. No lo que publican por allá, por aquí, por acá y por todos lados. No. Lo que dice la Biblia, lo que nos enseña el Espíritu de Dios cuando nosotros le buscamos en oración, en ayuno, en vigilia, y le decimos: Señor, enséñame tu palabra. Hermano, cuando yo comencé a leer la Biblia, y tal vez a algunos de ustedes les ha pasado, probablemente yo no entendía la Biblia. Yo no entendía la Biblia. Me recuerdo cuando llegué a la iglesia para bautizarme. Yo era nuevecito porque yo me convertí en un estado de la nación, y fui a bautizarme a otro estado porque así Dios lo permitió. Me llevó y me sacó, y llegué a una iglesia donde estaban apenas en el estudio de bautismo. Y me dijeron: ¿te quieres bautizar? Yo le dije: claro que sí, yo me quiero bautizar. Y cuando yo llegué, y puedo decir que esa fue mi iglesia donde yo nací, porque estaba recién convertido, y llegué ahí, hermano, yo no sabía cómo se leía la Biblia, pues. Cuando dijo el pastor y me dijo: hermano Gómez, abra la Biblia, yo la abrí al revés. Y como estaba así, le dije: ¿y esto cómo es, pastor? Me dijo: no, es que la tienes al revés, me dijo. Solo para que tenga idea, pues, de lo que yo le estoy hablando. Cuando yo comencé a hacerme lector de la Biblia y comencé a hojear, no entendía lo que eran los primeros libros y los últimos libros de la Biblia. Decía: ¿cómo está esto? Porque habla de una manera diferente, aunque el libro es viejo y habla de tiempos muy antiguos, pero ¿por qué ella misma no se explica? Ese es mi concepto.
Esa era mi idea. Entonces yo decía, no, la Biblia confunde a la gente. La Biblia no se explica. La Biblia no tiene una base para poder definirse como tal. ¿Quién es el que la escribió? Hay muchos escritores. ¿Quién fue el que la inspiró? Si hay muchos tiempos. Yo no entendía lo que era la Biblia. Yo cuestionaba la Biblia. De una manera indirectamente cuestionaba a Dios de lo que era su palabra. Pero algo que yo comencé a hacer fue que comencé a congregarme más. Comencé a estar más en la iglesia. Comencé a llegar a los servicios de oración. Comencé a aprender a orar en los estudios que se daban en la iglesia. Comencé a asistir más regularmente a los estudios de la iglesia, a los estudios doctrinales. Llegaba a la escuela dominical, a los servicios evangelísticos. No me perdía ningún servicio. Entonces comencé a agarrar, como decimos, la onda, ¿verdad? Y comencé a decir, entonces quiere decir que hay un principio, hay un Génesis y hay un final que es Apocalipsis. Entonces comencé a entender la Biblia. Y comencé a entender los libros. Y me dijeron, apréndase los libros. Hay tantos libros, aquí hay tantos libros allá. Y bueno, y comencé a indagar, y comencé a caminar, y comencé a conocer los capítulos, los versículos, los profetas, los reyes, bueno, etcétera. Usted sabe lo que es la Biblia. Yo dije, no, yo tengo que escudriñar más, porque yo necesito saber más de la palabra de Dios. Dios me permitió estudiar en un instituto teológico, pero eso ya fue algo muy, muy separado de lo que Dios a mí me ha enseñado. Porque algo que nosotros debemos de hacer es prepararnos. Algo que nosotros debemos de hacer es cada día buscar la guianza del Espíritu de Dios a través de la verdad. Porque la palabra fue inspirado por el Espíritu de Dios. Y si fue inspirado por el Espíritu de Dios, quiere decir que el Espíritu de Dios la conoce mejor que nosotros. La conoce mejor que el teólogo, la conoce mejor que el maestro de instituto, la conoce mejor que el mejor erudito que tenga todos los títulos universitarios. El Espíritu de Dios la conoce mejor, porque Él fue el que la inspiró, pues. Ahora, entendamos rápidamente esta parte que es interesante. La palabra de Dios es una sola. No puede ser interpretada de manera personal y fuera de los parámetros de la sana doctrina. Cuando alguno procede así, genera división, discusión, pleitos, contiendas, destruye la comunión entre los hermanos y hasta son tropiezos para perdición de los oyentes. Así que el poder enseñar la Biblia tiene una responsabilidad. Conlleva una responsabilidad. No es venir solamente y agarrar un versículo de la Biblia y decir de barbaridad de cosas. No, hay que saber qué es lo que estamos hablando. ¿Por qué? ¿Por qué es que lo estamos hablando? ¿Y por qué es que se dijo? ¿Y por qué se está diciendo? Entonces, la palabra de Dios es entender, mis amados hermanos, de que no debemos de ser solamente lectores, sino debemos de ser personas que podamos interpretarla a través del Espíritu de Dios. Ahora, déjeme brincar a la parte segunda. Otro fundamento interesante que la Biblia nos enseña de lo que estamos hablando de principio de comunión. Factor número 2, que la Biblia dice que ellos partían el pan y comían juntos, dice la Biblia, con alegría y sencillez de corazón. Oiga, qué importante es la sencillez de corazón en la vida de nosotros. Porque cuando nosotros hablamos de compartir el pan, en lo que estaba relacionada con el entendimiento personal de lo que puedo decir, tengo, que es lo mío, sino que ha sido puesto en una forma en manos para que fueran administrados en la mayordomía. Aquí de lo que estamos hablando era de los apóstoles. Y es entender que ellos, hermano, todo lo que tenían, lo tenían en común y de una manera lo compartían a los demás. Algo que hoy en día eso ya no se practica
en estos tiempos. Y muchas de las veces, y muchas de las razones, porque hay muchas razones por las que ya no se practica lo que estamos hablando de principio, muchas de las veces por lo mismo que estamos hablando de la falsedad y de que mucha gente se aprovecha y que mucha gente malinterpreta, hermano, mucha gente han llegado, hermano, a manipular el evangelio a favor de ellos. Entonces aquí tenemos que tener cuidado. Creemos que esto pueda ser uno de los factores, aunque entendamos que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario y que no podemos ponerle, hermano, bozal al buey que trilla, dice la Biblia. Eso quiere decir que todos los que trabajan dentro de la obra de Dios coman de la obra de Dios, pues. Porque eso fue instituido desde el principio. Los levitas, los que estaban dedicados al tabernáculo, al templo, todo lo que el pueblo llevaba, lo sacrificaban, pero también de ellos vivían la gente de Dios. Hoy en día, hermano, a muchos nos toca que trabajar por lo mismo. Nos toca que laborar por lo mismo. Porque hoy en día, hermano, la situación no es fácil. No es que, hermano, como tal vez en mis tiempos. Yo hablo de mis tiempos. Yo hablo cuando, hermano, y el pastor de mi abuela llegaba a la casa. Y, hermano, y mi abuela preparaba la mejor gallina, hermano. Y el olor mataba a cualquiera, pues. Imagínense uno pequeño, que todo lo que le ponían era bueno, hermano. Y cuando el olor de la gallina atravesaba las paredes, yo decía, hoy vamos a comer rico. Y le decía, abuelo, ya está la comida. Y me decía, espérese, porque primero va a comer el pastor, porque va a venir a la casa. Eso era ya en nuestros países, hermano. O llega el pastor a la casa de los hermanos, hermano, y uno dice, pastor, mire, ya comimos, disculpe, ¿verdad? Así que quiere un vaso de agua. Gracias a Dios que le ofrecen un vaso de agua a uno, hermano. Y si va a llegar, le dicen a uno, llegue pasado de las 7, porque a las 6 comen. En los tiempos de uno, hermano, yo hablo de mi niñez, de mi tiempo. La iglesia hoy en día ha tenido un cambio muy grande. No digo que no hay familias muy amorosas. No digo que no hay familias que hermano, bendicen a las familias pastorales, pero también existen del otro lado, pues. El evangelio que hoy vivimos es un evangelio, hermano, que se le ha dado un pensamiento y se le ha dado una forma muy diferente a como vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados, donde ellos compartían todo y donde había una sencillez de corazón, donde se reunían para orar, donde se reunían para bendecirse, donde se reunían para sentir bien al hermano, no para hablar del hermano, no para criticar a la familia, no para decir, ya viste fulano, ya viste esa fulana, ya viste cómo llegó con ese vestido bien rojo y chillante. Espero que no haya aquí ni una hermana con vestido rojo. Perdón, hermana Rosalba, no lo quise decir por usted. No hay ninguno de amarillo, ¿verdad? Ya viste cómo llegó ese hermano que parece caja fuerte, con camisa amarilla y pantalón verde, que no se le da la combinación por ningún lado. Nuestras reuniones, hermano, lo que estamos hablando antiguamente no era para eso. Era para edificación, era para bendecir, era para orar por los enfermos, era para, hermano, alentar a alguien si tenía algún problema, bendecir a alguien si estaba pasando por alguna necesidad. Eso yo lo tengo bien claro, hermano, en mi vida. Cuando llegaban, hermanos, familias a la casa, llegaban a bendecir. Se iban bendecidos, pero llegaban a bendecir. Llegaban a orar y salían ministrados. Es porque así era. Las reuniones, hermano, en las casas, cuando la gente se reunía en el tiempo de lo que yo estoy hablando en mi niñez, hermano, era algo, ¿cómo le puedo decir? Glorioso para los cristianos, aunque para uno era espantoso, hermano.
Yo le soy sincero, para mí era espantoso. Porque cuando yo miraba que entraba una familia que iba a visitar la casa, yo ya sabía que el saludo era bueno, pero al finalizar hablaban y terminaban hablando en lenguas. Y como yo no entendía eso, yo decía, ya van a empezar con esa cosa, me daba miedo, mejor me iba. Porque las reuniones en las casas eran gloriosas, hermano. Hermano, en las casas hablamos de nuestras familias cristianas, hermano. El poder de Dios visitaba a la gente. No hablamos de los templos. Los templos, hermano, los servicios duraban, hermano, más de 2 horas, 3 horas, 4 horas. Si quiere que le diga una cosa, todavía hay templos que tienen ese programa de Dios y no del hombre. Pero lastimosamente hoy nosotros los hombres hemos puesto tiempo y le hemos puesto fecha y le hemos puesto, hermano, límites a Dios. Hoy decimos, no, ya se pasó 2 horas del servicio, ya 3 horas, yo ya me tengo que ir, tengo que mañana ir a trabajar, tengo que ir a hacer esto, tengo que hacer lo otro, tenemos que ir a comprar comida, tenemos que ir a lavar, tenemos que hacer esto y aquí. Y ya no están contentos dentro de la iglesia porque están pensando en las cosas de la vida. Si nosotros, hermanos, si nosotros entendamos esta parte, que la Biblia dice que ellos compartían el pan y comían juntos con alegría, y la Biblia dice con sencillez de corazón, dice la Biblia. Algo que nos debe de identificar a nosotros, hermano, como algo importante que nos debe de tener una comunión verdadera como discípulos del Señor, es la sencillez de corazón en la vida de nosotros. No importa el conocimiento que tengas, no importa el dinero que tengas, no importa de la calidad que tú te vistas o no te vistas, pero la sencillez en el corazón de nosotros nos debe de identificar como siervos y siervas de Dios. No es que yo sea más que alguien, no es que usted sea más que yo, no que yo sea más que usted. Eso no es así. Tercer punto que debemos de entender en esta parte, aparte de compartir el pan, también se relacionaban con el compartir los talentos y los dones que el Señor, hermano, había puesto en la vida de ellos. Pero como tercer punto importante es que la Biblia dice que también ellos se reunían para hacer oraciones. Y cuando la Biblia dice que ellos se reunían para hacer oraciones, era para hablar con Dios y no para hablar del fulano o de mengana o de sultana, sino era para poder tener una comunión con Dios. Hablamos de oración. Hay oración intercesora, hay oración por sanidad, hay oración para recibir el poder del Espíritu Santo, hay oración para poder orar por alguien que esté desanimado o triste. Pero entendamos que orar es hablar con Dios. Y cuando nosotros nos reunimos para orar, es que estamos diciendo que nos reunimos para hablar con Dios. Y cuando nosotros nos reunimos para hablar con Dios, entendamos que cuando alguien, hermano, se reúne, hermano, con un mismo pensar, con un mismo pensamiento, algo sucederá en la vida de la iglesia, en la vida del grupo, en la vida de alguien quien se una para poder orar y clamar a Dios. Usted sabía que los grandes avivamientos han venido a través de la búsqueda de 2 o de 3 hermanos que se han puesto de acuerdo. Sí. Si usted lee la historia, usted se va a dar cuenta que los grandes avivamientos no empezaron con miles de gente, no empezaron con 2, empezaron con 3, empezaron con 4. Los grandes avivamientos que en la historia se registran son de gente que han buscado a Dios de corazón. Entonces hoy tenemos que entender esta parte interesante, lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Mateo capítulo 5, versículo 44. La Biblia dice: orad por los que os ultrajan y os persiguen. La Biblia me dice a mí que el mundo nos odia, pero la Biblia nos enseña que oremos por el mundo. Entonces cuando la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que oremos por el mundo, no me está diciendo de que ore porque me odia. No estoy orando para que Dios tenga misericordia. Oiga, hoy el mundo necesita de nuestras oraciones, hermano. Si usted se ha puesto a pensar de lo que estamos viviendo en la actualidad, disculpe que se me está yendo la voz, he estado batallando con la garganta y la cabeza por mucho tiempo. Pero mire, ¿cómo estamos hoy de necesitados de oración?
El mundo está necesitado de nuestras oraciones. Hermanos, miremos Israel, miremos Rusia, miremos Europa, miremos Sudamérica, Centroamérica, miremos, hermano, el Caribe, miremos todas las necesidades que hay en el mundo. La iglesia necesita orar. Pero ¿cómo nosotros, hermanos, vamos a poder mover la mano de Dios si en nosotros muchas de las veces no existe el deseo de orar como iglesia? Felicitamos a las hermanas damas por este gran esfuerzo que hicieron en orar y vigilar juntas. Eso es lo que yo quiero decirle a usted. Que cuando nosotros hacemos nuestras reuniones de oraciones los días miércoles, hermanos, qué bonito es poder ver a un grupo de gente venir y clamar y buscar, hermanos, la bendición de Dios, entrar en un tiempo de intercesión en el Señor. ¿Quiere que le diga una cosa? Cuando nosotros intercedemos y oramos a favor de alguien unidos, Dios responde la oración. Dios no se queda con nada. Dios, hermano, tiene sus oídos puestos a nuestro clamor. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos arrodillamos, sea parado, sea sentado, pero nuestro corazón está directo a Dios, Dios contestará nuestra oración. Porque Dios está dispuesto a escucharnos. ¿Alguien puede bendecir a Dios en esta hora? Es entender, hermanos, que también es compartir la oración para que en la unidad nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Oiga, ¿cómo necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios en la vida nuestra? ¿Usted sabía que es importante que seamos llenos del Espíritu Santo? Pero eso no va a suceder cuando nosotros nos unimos en oración y clamemos por ello. Alguien pasó por aquí y dijo, así como hicieron el ayuno, dijo, para poder ganar almas, dijo, sería bueno que también hicieran un ayuno para recibir el Espíritu de Dios. Y eso es bueno y es importante, es un buen consejo. Porque hermanos, necesitamos ser llenos del poder del Espíritu de Dios. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Necesitamos, hermano, que esta iglesia sea bañada por el poder del Espíritu de Dios. Que nuestra vida no sea la misma, sino sea bajo el poder y la dirección del Espíritu de Dios. Pero eso no va a suceder hasta que nosotros oremos por ello, hasta que clamemos por ello. Ejemplo, nuestra familia no va a venir si no clamamos por ello. El trabajo no va a llegar si no clamamos para que Dios nos conceda. La puerta no se va a abrir si no clamamos para que Dios abra la puerta. La oración es la llave para que Dios se glorifique en la vida de nosotros. ¿Cuál es la necesidad? La oración tiene el poder en la vida de nosotros. Entonces es importante la oración, es importante la oración. Eso era lo que ellos practicaban, la oración. Quiere decir que la iglesia primitiva tenían tres cosas bien importantes que hemos marcado, tres factores importantes de principio. Una de ellas, que permanecían en la verdad de la palabra de Dios. Otra, que eran sencillos y que tenían todo en común, acuerdo. Y la Biblia dice que también oraban unidos, oraban con un propósito. Qué importante, hermano, es tener un objetivo claro en la vida como iglesia. No vamos a tener éxito, no vamos a ver cambios, no vamos a ver la gloria de Dios si no vivimos unidos en lo importante de lo que es la palabra, lo que Dios quiere a través del Espíritu de Dios. Y eso hablamos generalmente. Y esto va con todas las iglesias. Esto es en todo el mundo. Iglesia que no tiene la unidad en lo que es el principio, lo que sucedió en el principio, hermano, no importa que tenga 1,000, 5,000, 15,000, 10,000, hermano, gente en el templo, si no hay unión, si no hay una base fundamental, hermano, sencillamente seremos, o sea, un grupo socialmente. No es una iglesia. No es una iglesia. Porque la iglesia de Cristo se conoce por lo que practicaron la iglesia primitiva. Y era que ellos, su enfoque era Cristo. Si la iglesia no tiene a Cristo, no camina. Si Cristo no está en el propósito importante, la iglesia no tiene, hermano, principios, no hay fundamento.
Si hablamos de familia, por ejemplo, hay muchas familias, incluso familias adineradas, familias pobres, como puedan ser. Pero lastimosamente, no todas las familias tienen principios. Y cuando no hay principios, hermano, la familia puede caer en caos, pueden caer en divorcio, los hijos pueden caer en droga, los hijos pueden llegar hasta incluso hasta matar, porque no hay principio, no hay respeto, se ha perdido la moral en estos tiempos. Cuando no hay principios, cuando no hay ética, hermano, cuando no hay, hermano, un temor dentro de las congregaciones, cualquier cosa puede venir y apoderarse y creer que es Dios cuando en realidad no es Dios. No sé si me estoy explicando. Es entender que cuando hay principios hay bendición de Dios. Cuando hay principios hay gloria de Dios. Cuando hay principio, Dios ministra el alma del individuo. Donde hay principio, donde hay base, está Dios trabajando en la vida de la iglesia. Algo tiene que pasar. Y la Biblia dice que habían señales, habían maravillas. Y la Biblia dice al final que la gente se convertía y añadía los que Dios quería salvar. Es que cuando hay unidad, hermano, las cosas trabajan, hermano, y fluyen en el poder del Espíritu de Dios. Cuando hay unidad, cuando está esa parte importante en la iglesia, la gente es sanada sin ponerle manos. ¿Sabía usted eso? Sí, la gente es restaurada sin ponerle manos. La gente, hermano, recibe el poder del Espíritu de Dios sin traerles una conferencia, sin traerles, hermano, al predicador más grande, renombrado del mundo, de la nación. No es el hombre, es el Espíritu de Dios que ministra a la iglesia. Y donde está el Espíritu de Dios, hermano, suceden cosas, pues. Pasan cosas, hay milagros, hay prodigios. Dios se glorifica en la vida del pueblo. Es que, hermano, necesitamos volver al principio. Necesitamos volver a nuestro origen. Necesitamos volver a los principios bíblicos. Necesitamos entender que Dios es Dios. Necesitamos entender que Cristo es el único que puede cambiar, el único que puede sanar. Tenemos que entender que es el Espíritu de Dios que guía a la iglesia, que guía al pueblo, que es el que viene y consuela el corazón. No es lo bonito, lo feo que pueda hablar el predicador, sino es el Espíritu de Dios que viene y ministra la vida de cada uno de nosotros. Bueno, yo termino porque si no le voy a terminar hablando en señas. Pero algo que debemos de entender hoy, yo termino en esta parte interesante, mis amados hermanos, y es los principios de la comunión. Y para nosotros poder tener una comunión perfecta, buena, saludable, tenemos que tener un principio. La iglesia primitiva, termino con esto, ellos lo tuvieron. Sigamos pues el ejemplo de la Biblia, el ejemplo verdadero. Sigamos el ejemplo y el modelo que nos va a traer la bendición a la vida de nosotros. Yo, con todo mi corazón, deseo que la bendición de Dios sea sobre la vida de esta iglesia. Alguien, usted puede decir: mi deseo también es que Dios bendiga a esta iglesia. Mi deseo es que Dios le bendiga a usted hoy y siempre. Mi deseo es que Dios